y 6. Hoy vamos a leer poquito para empezar. ¿Ya lo tenemos, hermanos? No, sí, no. Bueno, tenemos la facilidad que los hermanos de media pues nos dan esa facilidad y usted aquí ya lo puede ver, miren, grandote. Yo quisiera esa pantalla aquí enfrente. A mí me fallan mis ojos, hermanos. Ok, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 6, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes. 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés. Oramos. Padre, gracias te damos por este hermoso privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa, meditando y pudiendo escuchar un poco de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre bendito, así como hiciste en la vida de estos 3 reyes ejemplares para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu enseñanza, Padre bendito, entre en nuestras vidas y la podamos atesorar para nuestra generación y nuestro futuro. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hoy vamos a estar hablando de 3 reyes, ¿ok? Que sabemos que nosotros, si tenemos esa lectura bíblica, hemos pasado esas páginas, ¿verdad? Pero a mí me gusta detenerme en todo lo que es la historia. Yo desde Génesis a Salmos, hermanos, yo gozo y me hago una película en mi mente. Hermanos, yo tengo mis artistas primarios favoritos, porque en cada lectura yo me hago un capítulo. Pero escogiendo este servicio, nos damos cuenta que la vida de cada uno de los personajes históricos de la Biblia no es nada diferente a la nuestra. Y aún teniendo el cargo que tenían, hermanos, ellos también pasaron persecución. Nosotros también, ¿verdad? Ellos también pasaron aflicción. Nosotros también. Hermanos, cada una de las actitudes de estos reyes que vamos a mencionar, que hoy solo escogimos 3, pero sé que hay más, nosotros de cada una de ellas debemos adquirir el conocimiento, la actitud y la aptitud de cada uno de ellos. Vamos a estar hablando de Ezequías, de Josías y de David. Pero vamos a hablar o vamos a leerles el propósito del mensaje. El mensaje lleva como propósito, hermanos, que recordemos que aunque no llevamos una corona física, hermanos, ni trono, cada uno como creyente tiene deberes de rey, las cuales debemos poner en práctica, porque hemos sido llamados a gobernar nuestras vidas, nuestra familia, nuestra fe, con el mismo corazón de rey. ¿Por qué me atrevo yo a decirles de que con el mismo corazón de rey? Porque como tenemos un padre que es rey, nosotros también tenemos el corazón de un rey. A cada uno de nosotros se nos ha entregado responsabilidades, así como tenían ellos. Familia, así como tenían ellos. No el montón de esposas como tenían ellos, eso sí, los tiempos cambian, hermanos. Esas responsabilidades fueron quitadas, porque los hombres me imagino que oraron. Hermanos, nosotros somos hijos de un gran rey y tenemos, hermanos, en el cielo un reinado celestial donde podemos ir con él a gozarlo, pero debemos nosotros empezar a practicar acá. Hermanos, no tenemos por qué en ningún momento sentirnos intimidados por las cosas que están sucediendo, porque si Dios ha prometido cuidar a sus hijos, Él lo va a hacer, pero tenemos que creerlo. Porque si usted se recuerda, o si usted escuchó la meditación del domingo a las 8 de la mañana, estuvimos hablando de la duda de Pedro cuando estaba en la barca y Jesús le dijo que se acercara. Y él le dijo, ¿por qué dudaste?
Eso nos va a pasar a nosotros. Nos va a decir el Señor, ¿por qué dudaste? Si me invitaste a mí, si oraste que todo iba a salir bien, ¿por qué ahora lloras y tienes miedo? ¿Por qué te detienes si yo voy contigo? Hermanos, debemos de creer de que no estamos solos y que Dios va con nosotros en cada instante, en cada situación de nuestra vida. Al salir y entrar, nosotros no estamos solos. Vamos a hablar del rey Ezequías. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Ezequías confió en Jehová más que cualquier otro rey de Judá. Limpió el templo, restauró el culto y fue un hombre de oración. ¿Ya escuchó, hermanos? ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Confió en Jehová más que en cualquier otro rey de Judá. Limpió el templo. Y no estamos hablando de la alfombra, de los alrededores. Restauró el culto y fue un hombre de oración. Ahora si nosotros nos vamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 31, nos habla más profundo de muchas cosas que yo sé que usted ya lo leyó, pero en todo cuando él aprendió del servicio en la casa, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios e hizo de todo corazón y fue prosperado. Así nos pasa a nosotros cuando hacemos las cosas buenas, cuando buscamos a Dios, cuando le servimos a Él. No dudamos que vamos a ser prosperados, no dudamos que en ningún momento vamos a recibir bendición, porque hacemos lo que Dios nos manda. ¿Cierto, hermanos? Amén. Lo mismo, hermanos, sucede cuando nosotros le buscamos de corazón y le ponemos a Él primero. Ante todo lo que nosotros hagamos, lo ponemos a Él primero y los resultados de todo lo que nosotros hacemos siempre va a ser prosperidad y bendición. ¿Qué hizo Ezequías? Que lo hizo ser bien visto ante los ojos de Dios. Vamos a hablar de unos puntos de Ezequías. Y lo primero que él hizo, hermanos, es derribó la idolatría. Destruyó los altares paganos. Creo que esto lo venimos viendo, ¿verdad? Con cada rey. Qué pleito tenían los reyes, ¿verdad? Bueno, no solo los reyes. ¿Se acuerdan ustedes de Aarón, Moisés? De aquel becerro. Desde entonces, desde antes, cada uno de los líderes ha venido a quitar idolatría, a decirnos que primero es Dios, primero a no adorar las cosas del mundo. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura llena de ídolos y a veces nosotros lo vemos tan natural. Si usted se fija en estos momentos, estamos escuchando el servicio, pero también estamos viendo la página y nos estamos viendo otras redes sociales o estamos contestando mensajes. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Estamos en la casa de Dios. Hay que prestarle atención a la palabra de Dios. Vamos nosotros a nuestra casa, a nuestro tiempo de oración, leamos la palabra y todos los dispositivos a un lado y nosotros en la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque los creyentes no deben de ser idólatras, no deben adorar otro tiempo, otros ídolos. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios y tiene que dársele con excelencia, porque cuando usted ora y quiere una sanidad, le está diciendo: Señor, sáname por favor. Oh, y ahora que me acuerdo, también ayúdame con esto. Oh, pero ¿sabes qué? El dolor ya no lo aguanto. Sí, pero ¿sabes qué? Ayúdame con los horarios. No nos ponemos nosotros ni siquiera atención en lo que oramos.
Hermanos, muchas veces nosotros hacemos oraciones también a medias. Yo siempre lo he repetido y yo digo, Señor, si tú me vas a sanar, sáname de pies a cabeza. No solamente ponme una bendita, no solamente ayúdame para que me atiendan rápido en la clínica, sino dame la sanidad. Que encuentren lo que tengo para orar, para que tú hagas ese milagro y decir específicamente el por qué o el qué Dios me ha dado mi milagro. Pero muchas veces nosotros tenemos una gripe y nos acostamos, ya me va a pasar. Pasan 5 días y usted con la misma gripe. Sí o no, ya no se hace gripe. Según los médicos, se hace faringitis, bronquitis, empiezan a llenar virus al pulmón. Entonces, pero es una gripita chiquita. Ya no estamos chiquitos, nuestros cuerpos están debilitándose día con día, pero nosotros creemos que es una gripita. Desde el principio, hermanos, de una enfermedad, de un dolor, de algo que está inusual en el cuerpo, nosotros debemos de orarle a Dios y decir, no sé qué comí, no sé qué me pasó, pero tú sí sabes, ayúdame y digamos el que sentimos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta de que me duele la cabeza, número 1. ¿Cuánto tiempo pasa usted en el teléfono o viendo televisión, en la computadora? No sé por qué me duele la cabeza. ¿Cuánto tiempo usted duerme? ¿Verdad que muchas veces los hijos de Dios no se quieren? Y nosotros decimos, no sé por qué estoy tan débil. No dormimos bien, no comemos bien, esforzamos nuestros ojos. Y después venimos a decirle a Dios que nos sane. Le dejamos el trabajo grande a Él y nosotros volvemos a caer al siguiente día, en la misma rutina. ¿Por qué? Porque somos idólatras, porque nos gusta perder el tiempo, o nos gusta, hermanos, el dinero. Hermanitos, muchos estamos bien cansados muchas veces porque estamos haciendo muchas horas extra. Y la casa del Señor, el servicio del Señor, hay que se espere, porque nos atrevemos a decir también que el Señor no paga en efectivo. Dios nos está pagando muy bonito con tener a nuestros hijos con salud, con tenernos en un país que aún así, con documentos o sin documentos, tenemos trabajo y podemos levantar a nuestra familia y ayudar a muchos en el extranjero. Hermanos, Dios paga bonito, pero también tenemos que ponerlo en el primer lugar. En ningún momento dudar, el Señor no me paga, el Señor no me ayuda, el Señor no escucha mis oraciones ni mis peticiones. Sí escucha. La misma palabra lo repite no solo 1 o 2 veces, muchas veces. Dios sí nos escucha. Dios sí nos ama. Dios te quiere escuchar, te quiere ayudar, pero también quiere algo de ti. Que tú confíes, que lo pongas en primer lugar a Él y sobre todo que niegues los placeres de la carne y que tengas tiempo con Él. Hermanos, el segundo punto que vemos en Ezequías es que Él restauró la adoración verdadera. Restauró el tiempo y reorganizó a los levitas. Promovió la Pascua como en los tiempos antiguos. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, porque yo sé de que muchos también investigan, ¿verdad? Que lo que se le está diciendo acá es la verdad. Hermanos, debemos nosotros restaurar la adoración, tener más tiempo con el Señor. Y también, hermanos, ¿por qué no decirlo? Tener la adoración en nuestros hogares, en nuestra vida personal. Volver a leer la palabra del Señor con amor, con cautela, pidiendo sabiduría al Señor. Volver a vivir con integridad, hermanos. Y no solo en la iglesia, sino también en lo secreto del corazón.
No les digo allá en casita con mi familia, no, en lo secreto de su corazón. Que cada palabra que usted lea, que cada oración que usted haga, que cada ayuda que usted haga, usted lo haga con el corazón y pidiéndole siempre ayuda al Señor. Como tercer punto, Ezequías tenía la confianza plenamente en Dios. Cuando el rey de Asiria vino a atacar a Jerusalén, Ezequías oró con humildad y confió que Dios iba a defender al pueblo. Y Dios intervino con una milagrosa ayuda. Hermanos, Ezequías se enfrentó a esa gran amenaza real. Y nosotros enfrentamos enfermedades, aflicciones, conflictos. Y la clave de todo esto es la oración. Ezequías oró. Usted imagínese ese panorama. Él, el rey. El pueblo estaba a punto de ser atacado. Todas las personas que él como rey debía de proteger, así como usted protege a su familia, porque es la cabeza del hogar, está siendo atacada. ¿Qué es lo que hizo él? Oró. Y Dios actuó. Así como usted ora cuando tiene un problema, cuando sus hijos, su madre, su familia está en dificultad, está en enfermedad. Así con esa devoción, con lágrimas, hermanos, con dolor en su corazón, que sabemos que solamente Dios nos puede ayudar. Así, Ezequías oró por ese pueblo. Y Dios actuó. Así, usted va a recibir esa bendición. Pero tiene que orar y darle el tiempo de oración a Dios. Confiemos plenamente en Dios. Número 4. Ezequías fue obediente en medio de una nación rebelde. Hermanos, así como en los antiguos tiempos y ahora, nosotros vemos que nos distraemos mucho más que todo con la música, con la moda. Imagínense ustedes la moda que tenían anteriormente, las cosas que hacían, la música. Hermanos, antes no habían maestros de música, creo. Pero imagínense, estaban aprendiendo. ¿Se imaginan las grandes fiestas que habían en los mercados? En la iglesia lo que llegaban a hacer. Cómo adoraban, cómo daban sacrificio a dioses paganos. Eran tiempos rebeldes y no es muy diferente ahora. Ahora se nota más la rebeldía por lo que pensamos y lo que decimos, porque no me dejan vivir mi vida. Ahora nos remontamos a los jóvenes, aquellos que escuchan cosas que no deben, y nosotros como líderes de hogar nos enfrentamos a eso. Muchos tal vez no tenemos hijos pequeños o ya pasamos por eso, pero nos enfrentamos a eso, a los nietos, a los vecinos que escuchamos. Ezequías vivió esto en un mundo de rebeldía. Él no se contaminó. Él confió, él oró, él buscó a Dios en humildad. Él se mantuvo fiel. A pesar de todo esto, aunque el mundo vivía totalmente alejado de Dios, él sí lo conocía, porque veía la mano de él protegiendo a su pueblo. Y esa era la labor que él tenía que hacer, protegerlo, hacer negociaciones. No solamente, hermanos, el rey está sentado, vengan, adórenme, denme oro. No, los reyes también salían al combate, así como papá y mamá. Los líderes de casa se visten y van a trabajar, van a sudar para traer lo que la familia necesita.
Hermanos, aún en medio de la oscuridad, Ezequías se mantuvo de pie y marcó la diferencia. La misma Biblia lo dice. Aunque los demás hicieran lo que hicieran, Ezequías estuvo siempre en humildad y confiando en Dios. Ahora vamos a hablar del rey Josías. A Josías, vamos a leer este versículo en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Dice la palabra del Señor: e hizo lo correcto entonces los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. ¿Ustedes han leído la historia de Josías? Él empezó a reinar a la edad de 8 años y gobernó 31 años en Judá. Su padre era malo y saben que su abuelo era peor. Pero muy joven él empezó a reinar, pero él no siguió los pasos de sus padres. A pesar de que en esta época había rebeldía, había idolatría, habían muchas guerras y mucho decaimiento espiritual, él se mantuvo firme. Y hay algo que me llama mucho la atención, que hizo que Josías, Dios lo viera con buenos ojos. Y uno de los puntos que encontré, hermanitos, es que buscó a Dios desde joven. A los 16 años, él buscó a Dios. Me imagino yo que él escuchó a sus consejeros y empezó a escuchar las grandezas que hacía Dios, a pesar de la generación que tenía atrás. Porque nuestros hijos hacen lo que sus padres hacen, ¿verdad? Pero él no. Él conoció a Dios y se mantuvo, a pesar que tuvo una familia corrupta y un entorno demasiado difícil para él a su edad, donde todo se podía contaminar. Hizo una diferencia y conoció la verdad, y así también restauró su corazón e hizo lo correcto y decidió seguir a Dios, así como usted ha hecho. Muchos no lo encontramos de joven, muchos lo encontramos ya en una edad madura, pero lo encontramos y hemos venido a quedarnos, porque también nosotros hemos conocido el poder de Dios. Y muchos venimos y decimos aquí: ¿cómo me hubiera gustado conocer a Dios en mi juventud? ¿Qué no hubiera hecho? Amén. ¿A dónde no hubiera servido? ¿Y por qué no sirve? Hay muchos ministerios esperando. Hermanos, el punto número 2 que podemos encontrar en Josías es: limpió la nación de la idolatría. Ya escuchamos a un Ezequías que limpió también la idolatría, ¿verdad? También escuchamos a un Josías que también hizo lo mismo, ¿verdad? Que siempre un rey estuvo haciendo eso, pero este rey también dio el ejemplo. No podemos decir no hagas eso si también nosotros lo hacemos y no damos el ejemplo. Hermanos, como tercer punto, él restauró el templo de Dios. Hermanos, así como nosotros podemos restaurar nuestra fe y nuestro hogar o nuestro entorno, él también lo pudo hacer. Y yo creo que ya me están ustedes entendiendo que no es necesario que nosotros tengamos una corona para poder también hacer lo correcto. No es necesario tener un título
para que nosotros identifiquemos qué es lo que necesita nuestra vida. Como cuarto punto, recibió el libro de la ley y se humilló. Aquí me voy a detener un poco. Dice, se humilló a oír la palabra. Hermanos, hoy podemos dejar nosotros la Biblia en nuestra casa, en nuestro carro, la podemos leer. Podemos también leer los salmos y cantar los salmos. Y muchas veces no nos toca el corazón. Muchas veces lo que hacemos es que la Biblia la dejamos en la entrada de nuestra casa, en la cartera, en el carro, en el asiento, y no la leemos. Y él la recibió, dice. Y él se humilló ante ella, porque sabía que estaba teniendo en sus manos, que estaba leyendo, que estaba escuchando algo sagrado que venía de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que atesorar ese libro que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es el manual de instrucciones de nosotros. Es la voz de Dios en letras. Si usted está triste, lea la Biblia. Si usted se siente solo, lea la Biblia. Si usted está peleado con un hermano, agarre la Biblia y dele. La Biblia nos va a ayudar. Hermanos, quitarnos esas rencillas que nosotros tenemos en el corazón. Lea la Biblia. A mí me hubiera gustado ver a Josías cuando recibió eso y cuando se humilló. Saber que tenía un gran tesoro en sus manos y que lo pudo haber compartido. Hermanos, respetemos lo que tenemos en nuestras manos, atesorémoslo, tengamos tiempo para ella. Como quinto punto, hizo un pacto con Dios, así como nosotros hacemos en cada una de nuestras oraciones cuando le vamos a pedir algo extremadamente grande, ¿verdad? Que nosotros vemos imposible. La historia de Josías nos dice que hizo un pacto con Dios y que realmente muchos de nosotros hemos hecho un pacto y que también Dios nos ha contestado. Josías sabía a quién acudir. Nosotros podemos ver que Dios sí responde. A pesar de que venía la rebeldía desde el pasado, también venía Dios. En ningún momento dijo, ay, lo voy a dejar. No. Dios no se rinde con usted ni conmigo. A pesar que sabe que muchas veces nosotros cometemos errores, el Señor ahí está, esperando el momento en que nosotros abramos los ojos y comprendamos que Él nos ama, que Él nos cuida, que esa rebeldía va a salir de nosotros, que esa cobardía va a salir de nosotros y que vamos a llegar a ese momento de humildad con Él. Hermanos, ahora vamos a hablar del rey David y me voy corriendo que ya el tiempo se me va. El rey David es conocido por un adulterio. El rey David es conocido porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Y me voy a detener en esto. ¿Por qué? Porque si fue hallado, dice el versículo 22 del libro de Hechos, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Tiene el corazón conforme al corazón de Dios, pero hace lo que Dios quiere. O sea, es obediente. Usted puede recibir así como David recibió. Vemos a David que estuvo huyendo y él en cada momento tuvo comunión con él. Cometió errores y aún así tardó un poco en darse cuenta, pero hubo arrepentimiento genuino. ¿O no le ha pasado a usted, hermano? Que en un momento diga, no puedo creer que yo hice esto. A David le pasó así como a usted y como a mí. Conocemos a David desde antes de su reinado y sabemos que
que él empezó a trabajar como pastor. Era un trabajo no muy bien visto en esos tiempos, pero sabemos que era joven. Vemos a Josías, que empezó a reinar a la edad de 8 años. Vemos a Ezequiel, que también era joven y empezó a reinar. ¿Qué hace la diferencia? Que ellos tuvieron tiempo, que unos hicieron lo correcto desde el principio, que unos encontraron a Dios y no se apartaron de Él, que hubo arrepentimiento y que sabemos que Dios estuvo con ellos dándoles fuerza en cada una de sus aflicciones y no perdieron el liderazgo. Padres, madres, también usted se puede equivocar y no van a dejar de ser papás o mamás. Pero nosotros tenemos que llevar el rol como debe de ser. Nosotros debemos reinar en nuestra casa con sabiduría, con respeto y no dejando a Dios atrás. Tenemos que darle tiempo también, hermanos, a la palabra del Señor. Pero, ¿qué hizo David? Que fue bien visto por Dios. Hermanos, número 1, fue obediente y valiente. Ya se me movió esto, permítanme. Ya llegué. Fue obediente y valiente desde joven. Sabemos de que él enfrentó a Goliat y confió mucho, hermanos, mucho, no solamente en su fuerza, porque era un gran estratega. Sabemos de que él tuvo la oportunidad de poder vengarse de las cosas que le había hecho Saúl, pero él no lo hizo, porque era el ungido de Dios. O sea que respetó lo que Dios quería. No se hizo para atrás. Hermanos, tenemos que aprender nosotros de cada uno de estos reyes. Y número 2, amaba estar en la presencia de Dios. Peleó guerras. Hermanos, fue a buscar muy lejos. Hubo mucha sangre para poder tener el arca del pacto en el lugar que Dios lo quería tener. Estableció una adoración continua y escribió los salmos. Era un músico. ¿Se imaginan ustedes con qué fervor él pudo escribir ese libro? Tenía el corazón. Número 3, fue humilde y se arrepintió cuando pecó. Pecó gravemente, así como nosotros pecamos hoy en día. Últimamente, hermanos, nuestros pensamientos hoy en día está diciendo, oye, a la vecina que me cae mal, que se la lleven, ¿verdad? Ay, esa señora me deseó mal, ay. Nuestra mente vuela, hermanos, tengamos cuidado, pero la humildad de Él debemos nosotros de aprender de eso. Hermanos, a pesar de que Él fue humilde y se arrepintió profundamente, restauró la comunión con Dios por medio de el arrepentimiento. Número 4, fue un hombre de adoración. Hermanos, fue músico, fue poeta, adorador, pastor, rey, bailarín, ¿verdad? Pero él, hermanitos, no dejó de adorar a Dios, no dejó de alabarle a Él, no dejó pasar ningún momento de comunión con Él. Pero, ¿qué aprendemos de los reyes para poder mejorar nuestras vidas hoy en día? Como número 1, aprendemos que tenemos que tenerle obediencia a Dios. Josías obedeció la ley. David obedeció a Dios y tenía un corazón
conforme a lo que él quería. Hermanos, Ezequías era un gran orador y recibió. ¿Qué nos hace diferente a ellos? El tiempo. Nosotros podemos obedecer. Nosotros podemos adorar. Nosotros, hermanos, podemos obedecer la palabra y leerla. No es necesario que tengamos un corazón o un trono para poder hacerlo. Porque en el trono nosotros ya dejamos al Padre. Porque si ya lo aceptamos como nuestro Salvador personal, Él es el que nos da a nosotros lo que debemos de hacer. Esas directrices nosotros tenemos, hermanos, que dejárselas a Él. ¿Qué aprendemos de los reyes para mejorar nuestra vida? Número 2, buscar a Dios en intimidad. Hermanos, qué difícil es llegar a un momento en nuestra casa cuando llegamos cansados, ¿verdad? O vamos conduciendo, pero vamos peleando. A mí me pasa, vamos peleando con el que no nos da el paso o el que se nos está metiendo. Yo ya voy tarde. Hermanos, desde que nosotros hacemos una actividad, aprendamos a orar. Porque, hermanos, Dios cuida a sus hijos y nos hace llegar a tiempo. ¿Cierto, hermano Oscar? La veíamos bien difícil, pero llegó a tiempo, porque él venía a adorar a Dios. Hermanos, Ezequías fue un hombre de oración en momentos muy difíciles. David pasó por momentos muy duros, pero en ningún momento dejó de adorar a Dios y buscarlo. ¿Y qué podemos aprender de los reyes para mejorar nuestra vida? Hermanos, número 3, un arrepentimiento genuino. Cuando usted se arrepiente, cuando usted deja que Dios trabaje en sus vidas, hermanos, nosotros vamos a tener un corazón perfecto y vamos a hacer lo que Dios quiere, porque lo vamos a escuchar y no vamos a necesitar que nos estén puchando, nos estén recordando, porque nuestro Dios está abriendo el paso, porque aquel que le busca, dice la palabra, que lo prospera. ¿Quién tiene aflicción si hace lo correcto siempre? ¿Quién es perseguido si anda siempre en verdad y limpio? Nadie. Si hacemos lo correcto, vamos a estar bien, ¿cierto? Si nuestros hijos se están portando bien, no van a haber gritos. Tenemos siempre que hacer lo correcto. Hermanos, ¿qué aprendemos de los reyes para mejorar nuestra vida? Número 4, que son una influencia para nuestras vidas. Hemos hablado de los 3 reyes. Los 3 estaban interesados en un cambio para el pueblo, así como nosotros estamos interesados para aquellos que no conocen de Dios. Hermanos, los 3 adoraban a Dios como usted viene todos los días a la casa de Dios a adorarle, a buscarle, a orar, no solamente a pedir milagros, sino a entregar agradecimientos. Hermanos, los 3 confiaron en Dios. A pesar de sus errores, no dejaron de orar porque sabían que Él los iba a proteger y Él es el Dios de lo imposible. Los 3 tienen un testimonio que nos pueden ayudar a nosotros a cambiar nuestras vidas, nuestras familias y sobre todo, hermanos, nuestra comunión con Él. Ellos fueron sal y luz, así como se nos pide a nosotros que seamos sal y luz en la tierra. Déjeme recordarle algo. Estamos hablando de 3 reyes. No necesitamos un trono, no necesitamos una corona. Si fuera bien bonito, ¿verdad?, tener el tesoro que ellos tenían. Pero se ve bien claro acá que el tesoro máximo que ellos tenían era la confianza que tenían en Dios, la integridad y la obediencia que ellos estaban guardando. Ellos, si usted se fija, en ningún momento decían yo tengo más tierras. La Biblia no exalta el territorio, la Biblia exalta la humildad, la obediencia, la entrega. Y eso es lo que debe resaltar en nuestras vidas, esa entrega,
ese amor. Amén, gloria a Dios. Los tres hicieron lo correcto. Hermanos, ante los ojos de Dios, al final de nuestros días, nosotros podemos dejar un legado para nuestra generación, un legado de obediencia. Vemos a Josías, que decidió seguir lo bueno, no siguió los consejos de los malos, hizo lo correcto. Vemos a Ezequías, que fue fiel a una generación de Dios, hizo su llamado y fue fiel porque confió, porque quiso hacer un cambio, porque quitó idolatría. Hermanitos, nosotros podemos hacer ese cambio, así como David. Desde muy joven él sabía cuando fue ungido que iba a ser rey, pero en ningún momento anduvo diciendo yo soy el rey. No me hagan nada porque yo voy a ser el rey. No lo dijo. Él peleó. Cuando fue contra ese gigante, él no dijo voy porque yo tengo las fuerzas. Yo les voy a dar porque yo sé que Dios ha dicho que yo voy a ser rey y voy a ser grande. No. ¿Verdad que la Biblia dice que se enojó? Y dijo que en el nombre de Dios, y soltó una piedra, porque iba con las fuerzas de Dios, no con las de él ni con las de su título. Querido hermano, debemos de vivir en humildad, debemos de vivir en adoración. Si usted quiere crecer, debemos empezar de abajo, en humildad y en oración. Hermanos, 3 reyes, un propósito. Muchos hijos con un propósito. El propósito de esta noche no tiene que venir ser a pedir una oración para que Dios me sane, para que Dios me guíe. No, el propósito de nosotros esta noche tiene que ser adorarle, buscarle, llegar a Él en humildad, porque dice la palabra que vamos a ser prosperados si lo ponemos a Él en primer lugar. Hermanos, este ha sido mi mensaje de esta noche. Vamos, iniciamos con oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos de que hemos tomado el ejemplo de 3 grandes reyes. Hemos descubierto una pequeña parte de cada uno de ellos para beneficio de nosotros y también para ejemplo. Pero te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos en nuestra vida a ser buenos líderes en nuestra casa, a poder gobernarnos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y poder también ser humildes ante ti, así como ellos lo hicieron, que tenían tierras, tenían grandeza, pero siempre te pusieron a ti primero a pesar de los errores que cometieron. Gracias por darle una oportunidad a cada uno de ellos de ser buena generación y buen ejemplo para nuestras vidas. Hoy te pedimos que tomes la vida de cada uno de nosotros y nos ayudes, Señor, a ser siempre cada vez más humildes y podamos nosotros gobernar nuestras vidas y gobernar estos deseos, Padre, de cosas malas que hay alrededor. Domínanos tú, ayúdanos, Padre, a crecer siempre en adoración, en humildad. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús, mis amados.